Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hacer la previa del siguiente evento numerado de la UFC. Estamos hablando de nada más y nada menos que el UFC 318, que será encabezado por la leyenda Dustin Poirier, que se retira en casa, hace su último combate dentro del UFC y último combate de su carrera en general. Él lo ha dicho así, es su pelea de retiro en contra del actual campeón BMF, Max Holloway, que va hasta la casa de Dustin Poirier. Este evento se llevará a cabo en Nueva Orleans, en Luisiana, de donde es originario Dustin, porque literal es una fiesta de despedida para él. Dustin Poirier dijo que para su última pelea solamente iba a aceptar enfrentar a alguna leyenda, y Max Holloway fue el indicado para este último baile. Esta pelea es una de las peleas más esperadas de todo este año 2025. En general, de las anunciadas para este verano, es de las más atractivas, y sobre todo porque básicamente están enfrentando a dos de los peleadores favoritos de la comunidad de las MMA. Dos de los peleadores favoritos de todos los fanáticos del UFC enfrentándose por tercera ocasión, cerrando una trilogía que tiene muchísima historia por detrás y que sin duda alguna nos va a dejar un combate para la historia, un combate en donde ambos van a salir a darlo todo, en donde ambos van a salir a la guerra, sobre todo porque por parte de uno de ellos, por parte de Dustin Poirier, es la última guerra que va a poder tener la oportunidad de darnos, así que no dudo que la va a aprovechar al máximo y nosotros vamos a hacer la previa. Como siempre, vamos a hacer un análisis de las dos caras de esta moneda, de los dos peleadores. Después voy a analizar cómo creo que se va a dar este combate y al final daré mi veredicto. ¿Quién pienso que va a ganar? Primero comenzando con el que se retira en casa, Dustin Poirier. Dustin Poirier viene de pelear por el cinturón en contra de Islam Makhachev. Fue su tercera oportunidad por un título indiscutido de UFC. Las 3 veces ha perdido y las 3 veces lo han sometido. La primera ocasión en contra de Khabib Nurmagomedov en 2019, la segunda ocasión en contra de Charles Oliveira en 2022 y la tercera ocasión contra Islam Makhachev en junio del año pasado. Esa fue la última pelea de Dustin Poirier hasta la fecha y fue una oportunidad por el título que en sí a lo mejor no se merecía del todo, pero por cómo se acomodó la división en aquel entonces se la acabaron dando a él porque era el que venía de una más reciente victoria. Y Dustin Poirier siempre ha tenido eso, nunca ha perdido 2 veces seguidas. Dustin Poirier siempre ha logrado levantar la mano, siempre ha logrado ganar una pelea después de perder un combate. Haya sido por el título o haya sido noqueado, Dustin Poirier siempre ganó después de haber perdido. Y esa es una estadística muy importante, porque regularmente los peleadores acaban perdiendo 2 o 3 veces únicamente por la frustración que arrastran desde la primera pelea. Pero si te logras quitar toda esa frustración, todo ese rencor, todo ese enojo, todos esos errores que te llevaron a la primer derrota, vas a poder ser muy peligroso en este segundo combate, porque tu peleador va a venir a subestimarte, va a pensar que como vienes de derrota eres más débil, y Dustin Poirier siempre ha sabido aprovecharse de eso porque, como digo, siempre ha ganado el siguiente combate tras haber perdido uno. Pero en esta ocasión Dustin Poirier decide ponerle fin a su carrera en su propia casa, peleando por un título, peleando por el título BMF, que aunque es un título honorífico que no tiene realmente validez deportiva dentro de lo que son las MMA, pues ya sabemos que es un título que gusta mucho a la gente, que representa un lado del deporte que muchas veces no se ve, y es ese hambre, es esa sed de sangre, es como esa actitud de guerrero, ese perro que todos los peleadores pueden llegar adentro, y que sin importar los resultados, sin importar quién gane, sin importar quién pierda, lo importante es dar la guerra. Y Dustin Poirier es de esos peleadores que siempre salen a dar guerra, que todos los peleadores a los que se ha enfrentado siempre les ha plantado cara, siempre les ha representado un peligro. Y Dustin Poirier es sin duda alguna una de las mayores leyendas de este deporte. Se ha enfrentado a todo mundo, a todos los ex campeones del peso ligero, con excepción de Rafael dos Anjos y obviamente quizá ya los más antiguos como Benson Henderson o Frankie Edgar. A todos los ha enfrentado a él, incluso en varias ocasiones. Se ha enfrentado en una o más ocasiones a prácticamente todos los peleadores rankeados del peso ligero desde hace más de 10 años. Dustin Poirier lleva en la élite del UFC desde el 2014. Solamente hay que recordar el hecho de que Dustin Poirier al inicio era peso pluma, pero tras su pelea contra Conor McGregor decide dar el salto al peso ligero y desde entonces no ha parado de aumentar su leyenda. Dustin Poirier, como digo, es un salón de la fama asegurado, es alguien que va a pasar a la historia de este deporte y que por eso mismo es que le están dando esta oportunidad.
de pelear por un título que quizá no se merece, no por los méritos, sino porque ya perdió una ocasión por este mismo título en contra de Justin Gaethje en 2023, pero a pesar de ello, a pesar de ya haber perdido una vez y a pesar de venir de derrota y a pesar de que en sí tampoco no hace falta poner a defender este título hoy en día, pues se le da esta oportunidad porque Dustin Poirier se lo merece. Nadie, literalmente nadie se está quejando de esto porque todo el mundo sabe que Dustin Poirier es un animal, es un perro, es un guerrero que nació para pelear y es precisamente ese tipo de personas las que quieres ver pelear por un título BMF. Y por su parte, Max Holloway también viene de pelear por el título, pero en este caso del título de peso pluma. También viene de perder, pero en este caso por primera vez en su vida por knockout. Dustin Poirier fue sometido, pero Max Holloway perdió por KO. Y fue la primera ocasión en la que lo noquearon. De hecho, fue la primera ocasión en la que alguien logró mandarlo a la lona de manera limpia. Max Holloway ni siquiera tenía un solo knockdown en toda su carrera e Ilia Topuria lo acabó noqueando. Cosa que puede llegar a afectar bastante en este combate, sobre todo viendo cómo es que regresa la mandíbula de Max Holloway, porque los peleadores que siempre se caracterizan por tener muy buen aguante, por tener muy buena mandíbula, muy buena asimilación de golpes, confían mucho en este recurso. Confían tanto que muchas veces basan su estilo en recibir golpes. Y Max Holloway es una persona que siempre va para adelante, siempre intenta estar con volumen, siempre intenta estar atacando y eso mismo hace que él se exponga a ser atacado, que él reciba muchos golpes, pero como hasta ahora en su carrera había estado aguantando todos los golpes que ha recibido su cara, pues él no se había preocupado por ello. Pero hoy en día creo que ya es una preocupación que tiene que tener. Las guerras acaban pasando factura y de hecho es precisamente también es el motivo por el que Dustin Poirier se retira, porque ya lo ha dado todo, ya no tiene que demostrarle nada a nadie, ya tiene más de 30 combates profesionales dentro de UFC, lleva siendo titular en peleas importantes desde hace más de 8 o 10 años. Max Holloway también es de esos peleadores que llevan peleando desde hace muchísimos años. Max Holloway de hecho hizo su debut en contra del propio Dustin Poirier cuando tenía tan solo 21 años de edad, así que imagínense lo que es estar peleando de manera profesional en el UFC, en la élite de las MMA desde que tienes 21 años de edad, recibiendo golpes desde los 21 años. Aunque Max Holloway sea joven, ya es un veterano de este deporte, tan veterano como el propio Dustin Poirier. Y aunque a Max Holloway quizá todavía sí le queden unas cuantas peleas más, no lo sé, unos 4 o 5 años de carrera, Max Holloway está en el mismo nivel de competencia que Dustin Poirier. Llevan toda la vida peleando, los dos vienen de pelear por el cinturón y van a definir quién va a ser el siguiente contendiente al título de peso ligero, porque una pelea dentro del top 5 de peso ligero sí o sí te da un contendiente por el cinturón. Y aunque ahorita el peso ligero está hecho un caos porque todo el mundo está levantando la mano, todo el mundo quiere pelear contra Ilia Topuria, pues bueno, igualmente una victoria también te puede dejar en muy buena posición o sobre todo darte la chance de que si ganas una más o de que si eres lo suficientemente paciente puedes llegar a pelear por el cinturón. Si Dustin Poirier gana, pues es claro que se va a retirar, pero si Max Holloway gana, él puede llegar a obtener esta oportunidad por el título y no sería nada raro. Realmente él tiene mucha historia detrás con casi todos los peleadores del top 5 del peso ligero, incluyendo al propio campeón Ilia Topuria. Así que va a ser un combate muy interesante en el que los dos tienen motivos para darlo todo, los dos tienen motivos para querer esforzarse al máximo y asegurarse esta victoria y creo personalmente que los dos van a salir a finalizar. Y aquí es donde entramos en el análisis del combate. ¿Cómo pienso que se va a dar esta pelea? Y para ello, primeramente vamos a pasar a recordar un poco de historia porque como digo, esta va a ser una trilogía. Es la tercera ocasión que Dustin Poirier se enfrenta a Max Holloway. Y la primera de ellas fue en 2012, en el debut de Max Holloway. Un Max joven, súper joven, muy inexperto, con muy poca experiencia. Creo que tan solo tenía como 5 combates profesionales, mientras que Dustin Poirier ya había pasado por WEC, ya tenía 4 combates en UFC, estaba en racha de 3 combates seguidos, si no me equivoco, dentro de UFC, y pues básicamente le pasó por encima. Dustin Poirier ya tenía un cuerpo bastante construido de atleta de MMA, tenía muchísimo conocimiento y era muy superior en el suelo, cosa que quizá al día de hoy no se note, pero en su momento Dustin Poirier
fue un grappler de élite, fue alguien que llegó a someter a Max Holloway. De hecho, hasta antes de Ilia Topuria había sido el único en ser capaz de finalizar a Max Holloway y el único que ha sido capaz de someterlo. Nunca nadie en la historia ha sometido a Max Holloway más que Dustin Poirier con aquella palanca de brazo ascendente que le hizo en su primera pelea. 7 años después, en 2019, con las cosas muy cambiadas, se volvieron a ver las caras, con un Max Holloway mucho más maduro, mucho más desarrollado, con su estilo de pelea característico y sobre todo que se encontraba en su prime, se encontraba en su máximo momento deportivo, ya que para el punto en el que se encontró con Dustin Poirier por segunda vez, Max Holloway se encontraba con 13 victorias consecutivas. Había logrado convertirse en campeón interino, habría logrado unificar con el campeonato indiscutido y había logrado defenderlo, si no me equivoco, en 2 ocasiones contra José Aldo y contra Brian Ortega. Es decir, se encontraba en su peak, se encontraba en el mejor momento de su carrera y Max Holloway se encontraba buscando ascender a las 155 libras en busca de su segundo cinturón de forma simultánea. Max Holloway era tan bueno en ese entonces que le dieron la oportunidad de convertirse en doble campeón simultáneo, pero por su parte Dustin Poirier ya había ascendido al peso ligero desde hace muchos años, ya había hecho carrera dentro de esa propia división e incluso ya hasta había perdido dentro de esa división, pero después de su última derrota contra Michael Johnson, Dustin Poirier se hizo una racha de 4 victorias consecutivas, todas contra ex campeones de UFC, Anthony Pettis, Eddie Álvarez, Justin Gaethje y en esta ocasión contra el propio Max Holloway. Dustin Poirier y Max Holloway nos dieron una guerra de pie en un evento en el que se llevaron a cabo 2 cinturones interinos. También vimos la batalla de Israel Adesanya contra Kevin Gastelum como coestelar, pero esta pelea no decepcionó de ninguna manera. Ambos se fueron a la guerra, ambos estuvieron luchando con su estilo de manera marcada. Max Holloway con su volumen, con su distancia, con su precisión de golpeo, con su cantidad de golpes tan abrumadora, y Dustin Poirier conectando, castigando con contundencia. Aunque Max Holloway no se cayó en ninguna sola ocasión, no puso el culo en el suelo, se notaba que Dustin Poirier tenía poder, que había una gran diferencia de tamaño en ambos y sobre todo que Dustin Poirier tenía una contundencia. Era muy difícil hacer retroceder a Dustin Poirier. Max Holloway se vio abrumado por el propio poder y por el propio volumen de Dustin Poirier, aunque era un volumen menor de golpes al que Max Holloway estaba ejerciendo. En determinado momento Max Holloway se venía arriba y era capaz de darle la vuelta al combate, pero en cuanto volvía a la regularidad, Dustin Poirier aguantaba, seguía yendo para el frente, y eso fue lo que acabó haciendo que Dustin Poirier ganara este segundo combate. Quizá la diferencia de peso tuvo mucho que ver, quizá creo que también fue un poco de corto aviso, también era un cinturón interino, no daba la misma motivación que un cinturón indiscutido, pero en esta ocasión Dustin Poirier se llevó la pelea. Y ahora, 6 años después de eso, en 2025, tenemos una situación también muy diferente, pero en la que ambos peleadores salen beneficiados, porque los dos peleadores han crecido desde ese entonces. Quizá ambos ya no se encuentran en su prime, pero se encuentran siendo lo suficientemente buenos como para seguir dando guerra, como para seguir representando un peligro dentro de la división, y sobre todo porque los dos se encuentran rankeados dentro del top 5 de peso ligero. Literal, están dando un combate de contendiente al título en el retiro de Dustin Poirier y en la pelea como número 30 y algo de Max Holloway. Es una barbaridad lo que están haciendo estos dos señores, y sobre todo porque a pesar de la historia que tienen, a pesar de haberse enfrentado ya tantas veces, estos dos hombres se respetan. Son capaces de darse la mano antes de empezar el combate, partirse la cara a hostias y después darse la mano tras sonar la campana del final. Este es el deporte que amamos, este es el respeto de las MMA, y ambos hombres, ambos deportistas son de los dos mejores ejemplos que existen en el deporte de un artista marcial mixto moderno. Alguien que entrena por el puro placer de entrenar, alguien que es disciplinado por los valores que ha desarrollado a lo largo de su vida y que compite en el deporte más extremo del mundo, pero con la capacidad de poder ser amigable con tu rival. No es tu enemigo, simplemente es tu contrincante. Y una vez se terminen los 5 asaltos, pasa a ser un compañero más de profesión. Encima, ambos hombres son padres de familia, ambos se conocen desde hace muchísimos años, como digo, desde que uno tenía 21 y desde que otro tenía 23. Se han visto mutuamente triunfar y fracasar. Los dos tienen más de 30 combates profesionales dentro de UFC, tanto victorias como derrotas.
Así que todo está estudiado, todo está analizado, todo está visto. Esta pelea literalmente va a ser una pelea de voluntades, va a ser una pelea de corazones, de a ver quién es el más guerrero de los dos. Y es por eso que me gusta que esté el título BMF en juego, porque da motivos para que ambos salgan a darlo todo. Si este fuese un combate más sin título de por medio, y aunque fuese el estelar del 318, pero sin título, quizá no tendría la misma implicación. Pero ver a Dustin Poirier con el cinturón BMF es algo que emociona de verdad, y sobre todo porque lo puede hacer retirándose en casa. Y es una locura lo que puede llegar a ser. Y bueno, viendo cómo se va a dar este combate tras tantos años de evolución, tras tantos años de haber estudiado estos peleadores y tras tanto tiempo de experiencia en la jaula, de minutos de combate, creo que las habilidades de Max Holloway dan para que pueda imponerse a Dustin Poirier. Creo que si él sale a dar una pelea inteligente, más o menos como se la dio a Justin Gaethje, es decir, a la distancia, retrocediendo, girando en el octágono, avanzando hacia atrás, peleando hacia atrás, manteniéndose a la distancia con el jab, con las patadas, tanto oblicuas como reversibles al cuerpo, también las low kicks. Creo que si Max Holloway pelea de esta forma y es capaz de ejercer presión cuando logra hacer daño y después vuelve a relajar para recuperarse, para no venirse arriba, para no exponerse a los golpes y volver a buscar ese golpe o volver a buscar ese momento donde volver a pisar el acelerador y volver a descargar un cartucho para volver a retroceder y así constantemente, creo que se la puede llevar. Realmente por puras habilidades, digamos en un mundo perfecto donde a Max Holloway le sale todo perfecto, no comete ni un solo error, toda la estrategia que él tenía planeada le sale tal cual él quería, creo que Max Holloway es superior a Dustin Poirier simplemente por estas características, por el volumen que tiene, por la manera que tiene de pelear, retrocediendo, avanzando, sin exponerse demasiado, por su juego de pies, por su alcance, por su altura. También tiene una agilidad y un atletismo bastante notorio. Dustin Poirier es más tronco, es más tosco, le cuesta más trabajo moverse, circular, le cuesta más trabajo mover la cintura. Entonces, digamos que el boxeo de Max Holloway es más técnico, es más limpio, es un poco más pulcro y en ocasiones, más que poder, necesitas precisión para poder hacer daño. Si eres preciso con tus golpes, si eres capaz de golpear justo donde haces daño, puedes llegar a generar mucho más impacto que si fueses un Justin Gaethje cargando con todas las fuerzas del mundo en contra de tu rival. Muchas veces hace más daño el que conecta en el sitio adecuado que el que intenta golpear con todas sus fuerzas. Y por su parte Dustin Poirier, aunque es un poco de este estilo de querer golpear con todas sus fuerzas todo el tiempo, Dustin Poirier tiene un corazón tremendo. De verdad es algo que le sale del alma. Empieza a pelear y aunque se lo quiere tomar con calma, aunque quiere ir a la distancia, aunque empieza un poco con el pateo y aunque empieza un poco a circular, de la nada recibe 4 o 5 golpes en la cara, se enoja, se enciende, se enfurece y va para adelante y va a cazar a su rival hasta que no termina noqueado. Dustin Poirier literal siempre sale así. En todas sus peleas lo ves intentando una estrategia, marcando una distancia, intentando imponer su propio ritmo de combate, pero a los 2 minutos ya está encima del rival en contra de la reja golpeándolo, aunque los golpes fallen, aunque se queden en el cuerpo. Dustin Poirier, como digo, siempre saca una garra impresionante. Y esto yo creo que es precisamente lo que hizo que se impusiera en el segundo combate que tuvieron y es una gran ventaja que tiene sobre Max Holloway en este tercer episodio, porque Dustin Poirier, como digo, tiene muchísimo poder en las manos, es capaz de noquear a quien sea y una vez se enciende, una vez va para adelante y empieza con este ritmo de no parar de golpear, de no parar de hacer daño, de no parar constantemente estar lanzando golpes, tarde o temprano acaba conectando uno, ya sea al cuerpo, ya sea a la mandíbula, ya sea aquí al temporal, ya sea a la frente, a donde sea, pero tarde o temprano Dustin Poirier siempre conecta, porque también es muy preciso, su boxeo es muy técnico, aunque parezca que es muy sucio porque siempre va a la guerra, en realidad sus golpes conectan donde tienen que ir, así que si Max Holloway se descuida y no es capaz de mantener su distancia o de mantenerse con una cierta precaución, creo que Dustin Poirier le va a apagar las luces, y lo creo de verdad. Después del KO que sufrió contra Ilia Topuria, Max Holloway se expone a que pueda llegar a recibir más KOs. Ya no es imposible que lo noqueen, porque ya lo hicieron en una ocasión. Así que creo que Dustin Poirier puede llevarse este combate por knockout. Pero en realidad, y ya pasando a mi veredicto, ya pasando al final de este video,
Creo que la vía por la cual va a ganar Dustin Poirier este combate va a ser por la decisión. No creo que vaya a poder finalizar a Max Holloway, sobre todo porque creo que la mandíbula de Max Holloway no está tan rota como quizá todo el mundo piensa. Creo que va a ser capaz de recuperarse, creo que regresó a un buen tiempo. Creo que se tomó sus debidos meses de descanso y creo que Max Holloway siempre regresa bien preparado, siempre regresa bien entrenado con un campamento completo, mentalizado en lo que va a hacer, y no creo que Max Holloway venga con miedo a ser noqueado. Al contrario, yo creo que se va a exponer, pero creo que Dustin Poirier de todas maneras se va a llevar este combate. Le veo una mayor capacidad para poder mezclar artes marciales en este combate, aunque no creo que vaya a pasar eso, no creo que se vayan a ir al suelo. Aunque Dustin Poirier, como digo, le veo más capacidades de poder llevar a Max Holloway al suelo. No veo a Max Holloway derribando a Dustin Poirier, pero sí que veo a Dustin Poirier derribando a Max Holloway. Sí que veo a Dustin Poirier por encima en la montada de Max Holloway. Sí que veo haciendo ground and pound Dustin Poirier a Max Holloway. Así que eso también puede ayudar. Y como digo, creo que ambos van a salir a la guerra, pero creo que Dustin Poirier tiene los verdaderos motivos para poder entregarlo todo en este combate. Es la última guerra, no puedes dar excusas. Literal va a salir a matar o a morir. Va a salir a sangrar en su casa, va a salir a darlo todo por última vez en su carrera. La última vez que recortará peso, la última vez que se va a subir a la jaula, la última vez que va a tener una entrevista post combate. Así que yo creo que Dustin Poirier va a ganar este combate, se va a convertir en campeón BMF en su casa y se va a retirar en todo lo alto. Creo que Max Holloway va a recibir su segunda derrota consecutiva, pero igualmente veremos qué es lo que pasa. Puedo estar equivocado y también me encantaría estar equivocado porque Max Holloway es de mis peleadores favoritos, aunque creo que en esta ocasión tengo el corazón un poquito más atrapado por la historia de Dustin Poirier. Es una verdadera barbaridad lo de este señor, es una leyenda de este deporte. También Max Holloway lo es, pero a Max Holloway todavía le quedan unos cuantos años. Esta es la despedida de Dustin Poirier. Quiero que se despida en lo más alto, quiero que tenga la despedida que se merece y quiero que todos los fanáticos le den el amor que se merece porque Dustin Poirier lo ha entregado todo. No le debe absolutamente nada a nadie. Aunque nunca haya sido campeón, muy probablemente se haya colocado ya como el mejor peleador que jamás fue campeón en la historia de UFC. Y si no, está en el top 3 junto con Tony Ferguson a lo mejor, o junto con Dan Henderson, o junto con Alexander Gustafsson. Hay muchos candidatos, pero Dustin Poirier es uno de ellos. Y en realidad sí que fue campeón de UFC, campeón interino. Él no tiene la culpa de que haya sido interino. Él no tiene la culpa de que a Khabib lo hayan suspendido 9 meses por andar haciendo sus pendejadas con Conor McGregor. Él ganó un combate titular a 5 asaltos contra un campeón vigente de UFC como lo era Max Holloway. Así que en cierta medida, en cierta regla, sí que ha sido campeón. Pero bueno, si nos ponemos objetivos, si nos ponemos puros, pues creo que no le alcanza, porque el hecho de que no haya sido indiscutido es lo que más peso tiene en esta discusión. Pero bueno, independientemente de si haya sido campeón o no, Dustin Poirier es uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Es una de las personas de las que más se va a hablar, incluso 10, 20, 30 años después de esta pelea. Y sin duda alguna vamos a vivir historia. Todos los que presenciemos este combate vamos a estar viendo cómo se escriben los libros de historia de las MMA, porque se retira uno de los más grandes de todos los tiempos. Muchas gracias por todo, Dustin Poirier, y esperemos que esta última sea también una buena. Muchas gracias a todos por ver este video. Ya saben, como siempre, un like, un comentario se agradece muchísimo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!